Bueno, y a este capítulo lo voy a titular Mis experiencias personales con el coronavirus. Y es que bueno, con independencia de que en este momento parece que no llama mucho la atención debido a este problema electoral, es decir, todo está enfocado en las elecciones y las elecciones y las elecciones, aunque se ha disparado el número de casos de coronavirus según la prensa, ¿no? Y según las estadísticas. Eh, no es malo retomar el tema del coronavirus, especialmente si se puede narrar, como en este caso puedo, mi experiencia personal porque lo acabo de pasar, al igual que mi esposa y un hijo mío. Entonces es muy importante transmitir estas experiencias que ya sé que están un poco de tiempo desde el punto de vista de los intereses generales, pero que vale la pena, realmente vale la pena. Bueno, lo primero debo decirles que yo estoy alrededor de los 70 años ya y mi esposa alrededor de los 62. Mi esposa además con una condición de medicación que la hace más vulnerable, es decir, le baja las defensas, no en extremo, pero la hace más vulnerable. Y mi hijo en perfecto estado, no hay problema ninguno con él desde el punto de vista de un muchachón joven, etcétera, etcétera. En experiencias pasadas, ya personales también, ¿no? Podíamos decir, por ejemplo, que alguien relacionado con mi esposa, una muchacha, bueno, su esposo enfermó siendo relativamente joven y murió con el coronavirus. Mi esposa por problemas de trabajo tiene que visitar en determinados lugares, homes de ancianos, y en uno de ellos fue que contrajo el, el virus y bueno, nos lo pasó a todos nosotros. Bueno, a todos nosotros no, realmente su esposa no llegó a enfermar y mi otro hijo y su esposa tampoco, a pesar de que todos estuvimos en contacto, ya cuando evidentemente mi esposa y yo ya estábamos con el virus. Es decir, todavía ese es el problema que tiene, ¿no? Que es completamente asintomático en una primera fase y aunque ella por su trabajo se tiene que hacer los test constantemente, ninguno le estaba dando positivo. Es decir, que eso fue en una situación muy en el interín, donde entre el último test que se hizo y el contagio, pues pasó, parece casi nada en tiempo. Y ya estaba contagiada, ya transmitía. Y, pero bueno, uno de mis hijos y mi esposa, nada. La esposa del otro, nada. Y él sí. Como medida de precaución, bueno, lo trajimos a la casa de nosotros para que no enfermara a su esposa y lo dejamos aislado a su esposa durante todo este periodo. Estamos hablando del 12 del mes pasado. Y entonces, es decir, estamos hablando ya más de un mes. Estamos hoy a 19, aquello fue el 12 de octubre, más o menos, donde calculamos que fuimos contagiados, donde nos empezamos a sentir con algunos síntomas raros. Así pues, bueno, todo esto sucedió de esta forma. Ya actualmente acabo, después de un mes y tanto, a hacerme análisis de sangre y el resultado es que todos mis parámetros están perfectos. Es decir, yo no padezco de absolutamente nada, a pesar de mi edad, absolutamente nada, y todos mis parámetros han estado perfectos. Tenía un poco alto el colesterol y parece que el coronavirus me curó hasta el colesterol porque me llamaron por teléfono ayer mismo para informarme que absolutamente todos mis parámetros habían dado perfectos, sin ninguno saliéndose del rango ni cosa por el estilo. Ya en estos días tengo la consulta médica para que el médico se siente conmigo y me desglose uno a uno los parámetros, que es lo que siempre hace. Bueno, diré que me dio algo así como un catarro, es decir, el malestar del cuerpo que se siente. Prácticamente no tuve dolores de cabeza, es decir, si acaso un día un poco.
pero prácticamente los dolores de cabeza en mí no influyeron. En mi esposa sí, mi esposa le dieron bastantes dolores de cabeza. Los tres teníamos el malestar natural de un gripe fuerte, por llamarlo de alguna forma. Es decir, el cuerpo cortado que llamamos nosotros en Cuba, no sé en otras partes cómo se dirá, ese cuerpo con dolores, soñolencia normal, ese tipo de cosas. Bueno, las cosas que yo hice fue las cosas que siempre hago, tratar de forzarme y coger la mayor cantidad de sol que pude en la terraza, sudar, tratar de sudar bastante. Al principio, para aliviarme un poco, la aspirina, pero después encontré que el ibuprofen, que originalmente había sido contraindicado contra el coronavirus, era el mejor, que además es antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Con el ibuprofen la verdad que la pasé bastante bien, no vamos a decir otra cosa. En general, bueno, la parte mala fue que duró alrededor de 15 días todos esos malestares. Yo no recuerdo realmente, soy una persona que prácticamente no me dan catarro. Los catarros me pasan por el lado y nunca me cogen. Y bueno, me cogió esto. Y estuve como 15 días. Yo no recuerdo cuánto me demoraba. A mí me parece que un gripe normal a mí me demoraba una semana nada más, no 15 días. Pero bueno, 15 días. Y después comenzó el periodo de clara recuperación. Voy para repetir todo el tiempo tratando de coger una buena dosis de sol, el ibuprofen, cada intervalo de tiempo según la recomendación. Creo que eran de 200 miligramos, algo de eso. Creo que eran dos pastillas cada 8 horas, algo por el estilo. Pero bueno, me trató bastante bien, la verdad. Y bueno, la parte positiva es que ni siquiera congestión nasal ni cosa por el estilo. Es decir, digamos que fue un catarro limpio, es decir, un catarro donde no había ninguna congestión nasal, ni dolor de garganta, ni ninguna cosa rara. Los síntomas esos que dicen que uno pierde el paladar, a mí no me dieron. A mi hijo y a mi esposa sí se quejan de haber perdido un poco el paladar, etcétera, etcétera. En mi esposa, vuelvo a repetir, dolores de cabeza bastante fuertes. Como se decía que uno de los problemas que tenía esto podía ser de coagulación, bueno, nos dedicamos a tomar la mayor cantidad de agua posible. Eso también creo que nos ayudó mucho. Y por zonas bien despejadas, casi sin transeúntes, etcétera, etcétera. Yo que me encanta caminar y coger sol, bueno, con todas las protecciones para evitar contagiar a otras personas, pues me di mis buenas caminadas de 1, 2 y 3 millas con fiebre incluido. Digamos, es decir, era un esfuerzo personal porque me sentía mal, pero intenté que el cuerpo se esforzara lo más posible y que no perdiera su capacidad, el tono muscular. Así que eso creo que me ayudó. En este momento ya que han pasado un poco más de un mes del comienzo de los síntomas de la enfermedad, el contagio posiblemente pudo haber sido 10 días antes, no queda claro. Voy a repetir, el problema de esta enfermedad consiste en el silencio primario alrededor de 10 días donde uno lo tiene y no sabe ni siquiera que lo tiene. Pero no pudo haber sido demasiado el tiempo porque mi esposa sí se hace análisis regulares y el último no le dio que no tenía nada. O el té fue malo o sencillamente de verdad no tenía nada y por lo tanto ninguno de nosotros teníamos nada. Así pues, experiencias negativas además, en un home donde esto cayó, pues 4 viejitos perdieron la vida. Es decir, está claro que a las personas saludables, ya no vamos a decir jóvenes porque tenemos de testimonio un joven que murió, pero las personas saludables como yo, es decir, con todo el parámetro y eso, pues esto no pasa realmente de un catarro, no pasa realmente, y nosotros nos protegíamos mucho debido por una parte al tipo de trabajo que hacía mi esposa y por otra parte debido a su condición, dada la medicación que estaba recibiendo, que le bajaba un poco las defensas y teníamos miedo de que fuera contraproducente con el virus. Bueno, los tres nos recuperamos. Al principio la fuerza muscular estaba disminuida, eso sí está claro. Incluso mi muchachón, que es bien fuerte,
en su trabajo tenía que hacer determinada fuerza y el primer día que se presentó ya a trabajar, ya después los test se hicieron 2 veces para evitar errores de ningún tipo, con intervalos creo que fueron de 3 o 4 días de uno al otro, que ya dieron negativo y entonces a partir de ahí la empresa de él lo aprobó para comenzar a trabajar de nuevo y la de mi esposa la aprobó otra vez para comenzar a retomar el trabajo después de esos 2 test negativos. Entonces ambos se quejaron de cierta falta de ánimo para trabajar, ¿no? Es decir, cosa normal. Y yo que me había esforzado en caminar, aunque soy retirado ya, y me había esforzado en caminar mucho, pues me tomé esto mucho más en serio y camino 3, 4, 5 millas sin parar para recuperar mi tono muscular habitual, ¿no? Y poder sentirme a gusto, ¿no? Como siempre me he sentido. Ya vuelvo a repetir, me siento bastante bien. Ahorita mismo voy a empezar a caminar ya, otra vez a tirarme 3 o 4 millas con el sol bastante bueno ya. Espero que venga un día bueno y mi esposa, bueno, después salimos a hacer ya la vida normal cuando ella vuelva del trabajo y mi muchachón ya está trabajando desde hace rato. Así pues, evidentemente es un virus que para algunas personas es realmente peligroso, para otros es realmente mortal y otros, incluso como yo, que ya se suponía que estoy en el margen de riesgo, bueno, lo pasé nada peor que un catarrito normal, con la ventaja de que ni siquiera con congestión nasal. Así que tengan presente eso. No obstante, les recomiendo a todo el mundo que se cuide, a todo el mundo que busque su mayor protección, aunque yo dudo realmente que de un contagio de este, si no es hoy es mañana y si no es mañana pasado, se puede escapar a alguien. Es decir, realmente no veo la forma. Algunos dicen que el virus ya está más atenuado y que por eso ya está estando más benigno, por un problema de inmunidad de grupo. Yo la verdad que no me meto en eso, no sé realmente. Quizás el virus jamás fue mucho más fuerte que esto que me dio a mí y sencillamente yo soy uno de los afortunados a los que esto le pasa por el lado como un gripecito normal y más nada. Pero bueno, evidentemente murieron gente y por lo tanto hay que tenerle el debido respeto y además el debido cuidado para esas personas que realmente sí están en riesgo. Estamos hablando de viejitos de 90 y tantos años, tampoco vamos a hablar que quizás cuando viene a ver sin coronavirus, nada más que el gripe de esta season se los hubiera llevado igualito. Pero bueno, quien se lo llevó fue el coronavirus en este caso. Así que todo eso tenerlo presente. La sociedad, por otra parte, no se puede cerrar. Es decir, este método del tranque absoluto, es decir, hay que trancar y cuidar especialmente a las personas de muy alto riesgo, tener el sistema médico al máximo, elevar el sistema inmunológico de la mayor cantidad de personas posible a través de medicamentos que eleven la inmunidad, etcétera, etcétera. Pero ese tranque social absoluto, no, porque entonces de lo que nos vamos a morir todos es de hambre, sencillamente. Y no aquí en Estados Unidos, donde hay mucho más recursos. Pero yo no puedo, cierro los ojos y se me aterro pensar qué va a pasar con esos africanos o esos en países muy pobres, donde ya la estaban pasando en el borde de la miseria absoluta, pero todavía sobrevivían. Ahora con la escasez y las limitaciones que puede traer un cierre total de la sociedad humana, que es lo que han propuesto algunos de estos descabellados que sencillamente sí podrán resolver un problemita momentáneamente, pero van a matar a medio mundo de hambre de seguir las cosas con la sociedad completamente cerrada. Es decir, ese evidentemente no es el camino. Hay que proteger a la gente en alto riesgo, pero no se puede confinar a todo el mundo dentro de la casa y mucho menos paralizar la economía de una nación. Y bueno, me despido porque ya realmente se me acabó el tiempo.